Buenas noches, un gusto volver a compartir con ustedes a través de este medio. Decirles que después de conocer los resultados del primer examen parcial, personalmente me encuentro satisfecho porque se ha logrado un promedio global de un 56% de calificación, es un rendimiento aceptable. Y lo esencial para mí, que ha habido varias personas que han logrado sacarse la máxima calificación de 100 sobre 100. Bueno, dicho eso y reiterando siempre la necesidad de mejorar, ahora vamos a referirnos al análisis de sensibilidad y riesgo inflacionario en la evaluación de proyectos que corresponden al tutorial número 8. Como bien habíamos dicho, el riesgo se puede definir como la probabilidad de obtener un resultado distinto al esperado. Pero en el caso de finanzas, porque estamos hablando de finanzas, lo que nos va a preocupar son los resultados que estén por debajo del resultado previsto. Los resultados que excedan a lo previsto, bienvenidos. Ese no es el problema. ¿Ya? Y podemos decir que la evaluación practicada se reduce a brindar coeficientes que resumen una serie de resultados de un sinnúmero de variables. Vale decir que el cálculo del BAN y de la TIR que habíamos realizado anteriormente, que a nosotros nos permitió saber si el proyecto era conveniente o no en función de esos resultados, en la práctica, en la realidad, tenemos que reconocer de que tienen relativa validez. ¿Por qué? Porque son el resultado, reitero, de un sinnúmero de variables. Hemos trabajado con muchas variables que en función de la calidad de la información que hemos usado, a nosotros podrían permitirnos obtener un elevado grado de exactitud de los cálculos, pero nunca o jamás, dice acá, podríamos lograr garantizar plenamente, o sea, al 100%, el éxito o el fracaso del emprendimiento en función del cálculo de estos coeficientes. Motivo por el cual debemos admitir la dificultad de concebir predicciones demasiado cercanas, estrechas a la realidad, que necesariamente se verán afectadas por la incertidumbre de los hechos futuros. Por ese motivo es que vamos a aceptar que la rentabilidad tiene una relación directamente proporcional con el nivel de riesgo asumido. Si ustedes ven el gráfico, podemos ver que a una rentabilidad cero le va a corresponder un cero de riesgo, va a decir que no va a haber riesgo. En la medida en que vayamos nosotros subiendo, deseando el nivel de rentabilidad, un nivel de rentabilidad mayor, vamos a tener que enfrentar mayor riesgo. O viceversa, ¿no? Si estamos en un nivel de rentabilidad máximo, vamos a asumir un riesgo alto, pero si nosotros no estamos dispuestos a asumir ese riesgo y tenemos que disminuir el riesgo, necesariamente eso va a afectar el nivel de rentabilidad que podamos lograr. Entonces, este principio a nosotros nos obliga prácticamente a que para adoptar una decisión debemos incorporar mayores escenarios para medir la reacción del proyecto en función a posibles cambios. Eso es lo que se denomina el análisis de sensibilidad de un proyecto. De tal manera que en relación al riesgo podemos identificar de principio dos componentes. El riesgo general, que está basado en el entorno económico y la política económica de un país, que si bien nosotros hemos calculado esto en función a las fórmulas que hemos manejado, específicamente la fórmula de mercado, en este caso del análisis de sensibilidad es adicionalmente necesario el incorporar un riesgo inflacionario. Vamos a ver con mayor detalle. Y el segundo tipo de riesgo es el riesgo específico asociado a las particularidades propias de cada negocio, de cada proyecto. Entre otros, podemos identificar tres tipos de riesgos específicos. Un primer riesgo individual que se refiere a que los activos que tiene la empresa, recuerden que el activo es la inversión que se va a realizar en la empresa, se mide a través de la variabilidad de la variación de las inversiones presupuestadas. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos haber presupuestado correctamente
la cuantía de las inversiones que necesitamos en este momento, pero que desde ahora hasta el momento en que lleguemos, hasta el tiempo en que lleguemos a ejecutar las inversiones, pueda existir un riesgo de variación, en este caso de incremento de los costos que habíamos presupuestado para llevar a cabo las inversiones. Hay un segundo nivel de riesgo referido al riesgo corporativo que se reconoce de esta forma a los efectos integrales sobre los ingresos, sea vía disminución de precios o disminución de cantidades vendidas, que se miden respecto a la variabilidad de las utilidades. Lo que le interesa a la corporación son los resultados. Y sabemos que en función del nivel de las utilidades que logremos, vamos a obtener mayor o menor rentabilidad, que es la finalidad de invertir recursos en cualquier empresa productiva. Por último, tenemos los riesgos de costos referidos a las subestimaciones. Es posible que nos equivoquemos, subestimemos a la hora de presupuestar los costos de operación anual por diversas causas que a futuro puedan ocasionar significativos incrementos en estos costos y que obviamente cambien de escenario en función de lo que habíamos originalmente evaluado el proyecto. En ese sentido, recurriendo a los métodos cuantitativos para efectuar el análisis de riesgos de un proyecto, lo que se hace es buscar simbolizar la realidad a través de un modelo de riesgo matemático, de forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables de dicho modelo, en nuestro caso ya estamos hablando de inversiones, de incremento de costo de inversión, de disminución de los ingresos presupuestados y de incremento de los costos de operación, se van a otorgar diferentes escenarios y resultados, para lo cual es necesario realizar un número suficientemente elevado de iteraciones. Las iteraciones son las asignaciones de valores de forma aleatoria, de manera que con los resultados obtenidos se efectúen estudios respecto a la sensibilidad y al riesgo del proyecto. O sea, nuestro objetivo, en otras palabras, es predecir qué puede pasar respecto a los resultados que hemos calculado del proyecto en función de distintos escenarios que acabamos de decir, se refieren al incremento de las inversiones, a la disminución de los ingresos o al incremento del costo anual de operación. Bueno, respecto al riesgo individual en relación con el incremento de inversiones, decimos que sea la posibilidad de un incremento en el 10% del presupuesto de los costos de operación por efecto de la inflación, sí puede ser una causa pronosticada para el periodo de ejecución del proyecto. Reitero, hemos elaborado un presupuesto de inversiones supuestamente lo más ajustado a la realidad, pero podemos asumir que en el transcurso del tiempo que vamos a tardar en invertir, ese presupuesto pueda ser incrementado por efecto de una inflación. De tal manera que vamos a considerar el siguiente flujo de fondos de un proyecto cualquiera, que en condiciones normales arrojan un valor de la tasa interna de retorno del 6%, que al ser mayor a la tasa de corte asumida del 4%, demuestra la conveniencia de la rentabilidad de la inversión, y a su vez un valor actual neto descontado al 4% a la tasa de corte, que nos arroja una cuantía de utilidades actualizadas al presente de 15.715 pesos. En ese sentido, sin temor a equivocarnos, podemos decir de que en condiciones normales este proyecto es conveniente. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una rentabilidad mayor a la tasa de corte que habíamos determinado y vamos a percibir a futuro una cuantía de utilidades que actualizadas al presente tiene un valor interesante, 15.715 pesos. Bueno, entonces podemos decir de que el proyecto bajo esas condiciones sí es conveniente. ¿Qué pasa si nosotros le incrementamos el 10% al presupuesto de inversiones? Vale decir que de los originalmente 197.800 pesos presupuestados como inversión, ahora le aumentamos un 10% que llega a 217.580 pesos. Calculamos los dos coeficientes de evaluación
y nos llevamos una sorpresa. ¿Por qué? Porque la TIR, la tasa interna de retorno, bajaría del 6% de condiciones normales a apenas un 3.52%. Pero esta baja va a causarnos serios problemas. ¿Por qué? Porque es menor a la tasa de corte. Entonces no podemos decir de que este proyecto sea rentable. Tiene rentabilidad, pero la rentabilidad es menor a la tasa de corte que habíamos asignado. Entonces no es conveniente. Y de la misma forma, el BAM, porque no nos olvidemos que los dos coeficientes son paralelos, dan la conveniencia uno del proyecto, ratifican desde distintas ópticas, en este caso el BAM también descontado al 4%, nos refleja pérdidas en vez de utilidades, entonces ratifica el hecho de la no conveniencia del proyecto. Entonces, podemos concluir en que el proyecto, si es que enfrenta un 10% de incremento de los costos de inversión, deja de ser conveniente. En otras palabras, el proyecto sería sensible, en este caso, a un incremento del 10% en las inversiones. Desde el punto de vista del riesgo corporativo, que se refiere a una disminución de los ingresos, decimos que se considera la probabilidad de un decremento, una disminución del 10% del presupuesto de los ingresos operativos, vale decir, de los ingresos anuales, como consecuencia, como simple ejemplo, de la contracción del mercado. Claro, pueden bajar los precios de los productos en el mercado, pueden bajar las cantidades que el proyecto vende en el mercado y eso podría afectar, bajo este supuesto, en un 10% de los ingresos. En ese sentido, tenemos el flujo originalmente utilizado con los coeficientes respectivos, donde se demuestra de que el proyecto sí es conveniente en condiciones normales. Y si nosotros procedemos a disminuir los ingresos en un 10%, fíjense, en el año 1 de 40.000 disminuyen al 3.600 y así consecutivamente, teniendo un cuidado. Para el año 5 no se olviden que estamos consignando 50.000 pesos de ingresos por concepto de operación de ventas, pero además otro monto referido al valor residual y al fondo de maniobra. Entonces, en este caso únicamente este 10% de disminución tendría que afectar a los 50.000 originalmente consignados, manteniéndose los valores de los ingresos extraordinarios. Entonces, bajo estas circunstancias, analizamos y nos llevamos una sorpresa, que en realidad no es correcta, porque obtendríamos una tasa interna de retorno negativa. No puede haber una rentabilidad negativa, claro. Eso significaría que nosotros vamos a usar X cantidad de dinero en un proyecto y vamos a tener que pagar cada año para que siga funcionando el proyecto. Si más bien lo que esperamos es obtener utilidades. En ese sentido, de hecho, que el proyecto no es conveniente porque tiene un resultado de la TIR negativo. No podemos decir que la rentabilidad es negativa por lo que hemos explicado. Pero en el caso del BANSIP vemos que al enfrentar este incremento del 10% de ingresos, su resultado de tener una utilidad de 15.715 pesos actualizados va a registrar una pérdida de 69.244. Entonces, definitivamente el proyecto es demasiado sensible, diría yo, a una baja de los ingresos en esta proporción. De tal forma que si asumimos un escenario de esta probabilidad, definitivamente el proyecto tendría que ser descartado. Por último, desde el punto de vista de los riesgos específicos, tenemos los riesgos en los costos, referido al incremento de los costos de operación anual, que dice que para este ejemplo sea la posibilidad de un incremento en el 10% anual del presupuesto de costos de operación por efecto de un aumento en sueldos y salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si los sueldos y salarios se incrementan en forma anual, eso pudiera afectar en un 10% del aumento de los costos. No nos olvidemos que en gobiernos pasados ha habido años de que el incremento a los salarios oficialmente obligados por ley ha superado el 20%, ¿sí? Ha habido incrementos del 10% más un segundo aguinaldo del 8 y tantos por ciento que llegaban hasta un nivel del 20% de incremento anual, así que esto no es una cosa demasiado improbable. Bueno,
Entonces, partiendo del mismo flujo de fondos, con los coeficientes calculados originalmente que nos mostraban que en condiciones normales este proyecto era conveniente o iba a ser conveniente, vamos a hacer que los los costos de operación, en este caso, se incremente un 10% anual, de tal manera de que para el primer año de 21,000 pesos que estaba presupuestado se incrementarían a 23,500 y así sucesivamente para los próximos 5 años que supone este flujo de fondos. Entonces, calculamos la TIR y el BAN y vemos que en el caso de la TIR disminuye del 6% de condiciones normales a un 4,65%. Pero aquí podemos decir que el proyecto todavía sigue siendo rentable. ¿Por qué? Porque 4,65% es mayor al 4%. Obviamente ha bajado la rentabilidad del 6 al 4,5%. Y en el caso del BAN, habíamos calculado, descontando al 4%, una cuantía de 15,715 pesos de utilidades y en este caso vemos que las utilidades disminuyen considerablemente, de 15,715 a 5,073 pesos, pero todavía genera utilidades. Entonces, como resultado, podemos decir que en este tercer escenario, ante un incremento del 10% de los costos de operación anual, el proyecto continúa siendo conveniente. ¿Por qué? Porque la TIR es mayor a la tasa de corte y el BAN es mayor a cero y positivo, o sea, genera utilidades. De tal manera que el proyecto no es sensible, o sea, puede afrontar una situación de esta naturaleza, a diferencia de los dos casos anteriores. Bueno, por último vamos a analizar el riesgo inflacionario que habíamos dicho que se refiere al hecho de que un proyecto sea ejecutado y tenga que operar en una economía con altos índices de inflación. Entonces, podemos decir que debido a un aumento de los precios de los insumos, si aumentan los salarios, como en el caso anterior, nosotros automáticamente tendríamos que generar o producir un aumento igual de los precios de los productos, o sea, no proporcional, sino que compense ese aumento de los costos de operación, que esa es la premisa. Será necesario, en aquellos casos donde la inflación es demasiado alta, el calcular una nueva tasa de interés, que en este caso se denomina la tasa real, que no es otra cosa que la tasa inflacionaria. Para ese efecto vamos a utilizar una sencilla fórmula donde tenemos en el numerador un factor de 1 más n, donde n es la tasa de corte calculada en condiciones normales, la tasa nominal. Y esto vamos a dividirlo entre otro factor de 1 más d, donde d representa el nivel de inflación calculado en base al IPC, al incremento del índice de precios al consumidor. Este cociente obviamente tiene que ser restado, de este cociente se tiene que restar menos 1 y al hablar de tasa tenemos que multiplicar esto por 100. De todas maneras, aquí está el cálculo del ejemplo. Aquí decimos que asumimos que el IPC promedio en los últimos 10 años, vale decir la inflación, haya alcanzado un 4% anual y la tasa de corte calculada para el presente proyecto, en otro escenario, sea del 9%. Entonces, si reemplazamos en esta fórmula, vamos a tener 1 más 0,09 dividido entre 1 más 0,04, aquí perdón, me falta un 0, y esto menos 1 y multiplicado por 100, que nos va a dar 4,8%. El resultado está bien, por si acaso. Y vamos a referirnos al flujo de fondos del proyecto. Entonces, este flujo de fondos, que sí había sido el que originalmente usamos para los otros análisis de riesgo, va a ser el mismo, pero con una diferencia. En este caso, estamos usando como tasa aquí de corte un 9%, no el 4% anterior. Entonces, este proyecto, si tiene una tasa de corte del 9%, vamos a darnos cuenta de que en estas condiciones, en condiciones normales, no es conveniente. ¿Por qué? Porque la tira apenas va a alcanzar al 6%, es menor al 9% de tasa de corte.
Y obviamente el BAN descontado al 9%, en vez de reflejar las utilidades que habíamos visto antes, en este caso significa una pérdida de 20.737 pesos. Bueno, si este proyecto se va a enfrentar a un escenario con una inflación promedia, como hemos dicho acá, del 4% anual, nosotros tenemos que reevaluarlo, tenemos que volver a calcular los coeficientes en función de la nueva tasa de descuento, que ya no va a ser del 9%, sino solamente va a ser del 4.8%. Veremos qué es lo que pasa. Si analizamos los resultados con la nueva tasa, vemos que la TIR es la misma. ¿Y por qué? Porque no nos olvidemos de que para el cálculo de la TIR no necesitamos utilizar la tasa de corte. La tasa de corte, en el caso de la TIR, sirve para compararla como parámetro mínimo de aceptación. Entonces, la tasa de corte, sea cual fuere, perdón, la TIR, sea cual fuere la tasa de corte, va a ser la misma. En el primer escenario tenemos en condiciones normales 6%. Y en el segundo escenario se mantiene en 6%. Pero el BAN no. ¿Por qué? Porque el BAN descontado al 9% reflejaba una pérdida de menos 20.737 pesos, y si lo calculamos al 4.8%, esa pérdida la convierte en utilidad, 9.230 pesos. Obviamente las condiciones del proyecto cambiarían si es que le aplicamos una tasa de corte, una tasa de descuento inflacionaria. Entonces, ¿quiere decir que conviene la inflación? No. Lo que pasa es que el proyecto, cuando se enfrente a una inflación, reitero, va a tener la necesidad de reajustar su nivel de ingresos a través del precio, principalmente en función al incremento que tengan que enfrentar cada año por efecto de la inflación en sus costos de operación. Pero eso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en la medida en que se incrementen sus costos de operación y el proyecto tenga que incrementar sus ingresos a través del incremento de los precios, obviamente va a vender menos en el mercado. Y es posible que llegue un momento en que se revierta la situación. Esa es la justificación por la cual, para evaluar un proyecto en una situación de riesgo inflacionario, lo que se hace es convertir la tasa nominal a una tasa real. Y en este caso, y en todos los casos, la tasa nominal que nosotros habíamos asumido para el ejercicio era de un 9%. Y al convertirse en tasa real o inflacionaria, se reduce a un 4.8%. ¿Eso qué implica? Que al proyecto, en una situación inflacionaria, le vamos a exigir menos. ¿Cómo se demuestra eso? En condiciones normales, este proyecto tenía que generar una TIR mayor al 9%. En este caso, como solamente llega al 6%, el proyecto no es rentable. Y descontamos el valor actual neto, el resultado operativo del proyecto, con un 9%. Y en este caso, el valor es negativo. O sea, que querría decir de que el proyecto va a generar pérdidas. En cambio, si este proyecto se enfrentaría a un proceso continuo de inflación de alrededor del 4% anual, nosotros tenemos que exigirle menos. ¿Por qué? Porque de por sí ya tienen problemas para enfrentar la inflación. En ese sentido, el proyecto, de no ser rentable en condiciones normales al 9%, se convierte en rentable a una tasa del 4.8%. Entonces, en resumen y como conclusión, cuando se tenga que evaluar un proyecto ante un escenario que implique constantes niveles de inflación, o sea, elevación en el costo de los productos, de los bienes y productos que afectan al poder de compra del dinero, vamos a tener que evaluarlo con una tasa menor. Y esa tasa menor se la calcula convirtiendo la tasa nominal, la tasa en condiciones normales, que en este caso habíamos establecido un 9%, a una tasa real, una tasa inflacionaria que vendría a ser del 4.8%. Próximamente, en una clase a través del Zoom, vamos a hacer un análisis mucho más detallado y sobre todo vamos a atender preguntas y algún tipo de complementaciones que sean necesarias. Entonces, les sobre todo recomiendo
además de ver este webinar, el recurrir a la bibliografía que tenemos, donde existen ejercicios, resuelvan los ejercicios y obviamente prepárense para la próxima clase para poder profundizar estos análisis que son necesarios a la hora de tomar la última decisión en respecto a invertir o no invertir en un proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.